me encantaban las mujeres, las niñas, ¿qué mujeres? Las niñitas que estaban al lado mío. Entonces, Una eso me maravilla llevó. eso. Flaco y seguro, pero gustoso. Eso está No, bien. no, muy gustoso hombre, ambicioso, ocioso. Bueno, Intrépido, soñador, soñador. Se le encienden los ojos y su piel viene a tocar junto a él. ¿Qué le recuerdan quién fue? Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenas noches, tardes, dependiendo de donde ustedes nos vean. Bienvenidos a los libros de la vida en esta página que se llama Venga Hablemos. Estamos en este momento en Instagram. Si usted nos está viendo por YouTube, pues recuerde seguirnos en Instagram en la página venga.hablemos para que ahí pues charlemos y conversemos de libros, de literatura, de historias y en fin. Ahí estaba en la voz de Ana Belén. Creo que es de Billy Joel, si no estoy mal. Así que salud por El hombre del piano, por la voz de Ana Belén. Ahorita les cuento por qué puse esta canción en esta tarde. Saludos desde Arauca, saludos desde Puerto Rico, desde Costa Rica, desde España. Dani, yo quiero el libro del alcalde de Macondo. Ah, qué bueno, me encanta que lo quieras. Lo puedes encontrar en la librería Te Creo. Y hablando de eso, de la librería, los afiliados a Confama tienen lunes del afiliado en la librería. 10% en todos los libros de infantil y juvenil y 5% en los libros pues de cualquiera que no sea infantil y juvenil, de los otros. Entonces ahí tienen, esto es por todo este año, todos los lunes del afiliado. Así lo compre por internet, así lo compre por WhatsApp, con nuestra librería, gracias a Confama y afiliados a Confama, ¿listo? Y bueno, hablando de influencias en la literatura, vamos a hablar hoy con Carlos Eduardo Vázquez. Carlos Eduardo Vázquez fue profesor mío cuando yo estudié comunicación social. Yo tengo una técnica en comunicación social, yo estudié con él en una Fundación Universitaria del Oriente, se llamaba FUNORI, en Río Negro. Ya no existe, ya se llama, creo que Sencala, y en fin, ha tenido varios nombres. Allá conocí yo a Carlos Eduardo Vázquez exactamente hace 20 años. Y hace 20 años estoy metido en el mundo de la lectura y literatura, gracias a él, en gran parte gracias a él. Los primeros libros que leí en serio fueron gracias a él. Así que vamos a llamar a Carlos Eduardo y vamos a conversar con él. ¿Qué hubo pues? ¿Cómo vamos? hola Dani, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarlos a todos. ¿Cómo les va? ¿Qué más pues, hermano? ¿Bien o no? Hermanito, todo muy bien, excelente. Un poco preocupado, hombre, con ese reto tuyo, hombre. Yo pienso ¿Por qué? que una pregunta interesante es un arma de destrucción masiva. Y vos la pregunta que me hiciste fue una pregunta definitivamente tremenda. 5 libros para definir mi vida. Hasta hace 30 segundos todavía seguía pensando y no tengo respuesta. Ahora No, te no cuento qué fue importa. lo que hice, a ver si salimos con alguna cosa porque es muy complicado. ¿Cómo Ah, estás? bueno, no, no te preocupes. Bien, bien, hermano. Feliz de que estés acá, feliz de conversar con vos. Igualmente. Sabes que te admiro mucho y te agradezco muchas cosas. Le voy a contar a la gente por qué puse El hombre del piano. Yo no sé si vos te acordás Claro que me del hombre acuerdo. del piano. En una de las clases, Carlos Eduardo nos puso el nombre del piano para que vean cómo somos nosotros de añejos, que lo puso en un CD. No era nada, sino que era una grabadorcita, tin, y puso la canción en CD. Y nos dijo, vayan para la casa y hagan un cuento con eso. Ahí está la canción, hagan un cuento. Entonces yo creo que el primer intento de escribir literatura, pues más o menos medianamente tratando de escribir algo que alguien leyera, fue ese cuento del hombre del piano, que era una página, era solo, debía durar una página. Y bueno, y todos llevamos el cuento, entonces yo lo tengo como muy presente, tengo muy presente esa canción ahí. ¿Lo seguís haciendo con tus alumnos?
Lo sigo haciendo, pero ahora lo hacemos, Dani, en una plataforma transmedia. Ah, ya. Utilizamos Ya, sí. YouTube, utilizamos podcast, utilizamos página web, de manera que la historia se transforme en algo transmediático y salen unas piezas muy interesantes. Es un concepto a veces un poquito difícil de entender, pero es muy bacano, pues. Entonces, sí, claro que lo seguimos haciendo. Yo mismo estoy trabajando en un proyecto transmediático con un cuento que ganó un concurso hace un par de años, se llama Tu reflejo sobre la piel del agua, y, y pues lo estoy transformando en una historia transmedia. Es bien interesante. Yo sí recuerdo claramente, recuerdo el evento, recuerdo, lo que no recuerdo son los textos todos y cada uno. Me encantaría tener el texto tuyo y recordar el resultado. De todas maneras, Yo lo tengo todavía, yo lo guardo, pero no lo voy a mostrar. si lo tenés digital, mándamelo que me encantaría verlo. Tengo muchos recuerdos, Dani, de aquella época en particular. Sobre todo tengo un recuerdo recurrente. Es un recuerdo recurrente que tiene que ver con un muchachito, flaquito él, menudito, recién llegado al oriente antioqueño, con una cachuchita constantemente, con un humor así a flor de piel todo el tiempo. Y recuerdo ese muchacho mucho antes de que llegara Tutucán, cuando Confama era solamente un club con piscinas en Río Negro, en el oriente antioqueño. Recuerdo ese muchacho y cuando veo a ese muchacho a dónde ha llegado y las cosas que ha hecho, pues créeme que mi corazón verdaderamente se alegra y recuerdo esos momentos. Tengo un video que he estado guardando para dentro de más o menos unos 24 meses, 36 meses más o menos, que calculo yo que puedes haber acumulado una fortuna importante. Es el de la Y es un video, exposición. sí, es un ¡Ah! video donde está en micro cassette. Es un video Sí. donde tú estás hablando en una clase de exposición, de expresión oral. Estás hablando de cuáles son los elementos que producen la risa en el ser humano a partir de la tragedia griega. ¿Cómo le parece, pues, Me acuerdo hasta qué camisa tenía y qué gorra tenía, me acuerdo perfectamente. Bueno, ese lo tengo yo, te cuento, lo tengo allí claramente, para una forma de chantaje, eh, porque en algún momento lo mostraré a los medios, en algún momento, o vos verás cuánto estás dispuesto, pues, a dar por ese A pagar, videíto. a pagar. Sí, sí, hermano, porque es que gratis ya nada, hermano. No, mentira. Pero lo conservo con mucho cariño y le voy a hacer el transfer y te lo voy a hacer llegar para que tú lo tengas allí. Me parece muy premonitorio. Me parece muy premonitorio porque en ese momento tú no estabas en la misma onda del humor, ni tenías la fama que te acompaña hoy en día. Y sin embargo, verte hablando de algo que hoy se hace práctico desde un concepto tan teórico, para mí es una cosa que te digo, me parece escalofriante y me parece a la vez interesantísimo. Te lo voy a hacer llegar de verdad, no te voy a cobrar nada. Lo había pensado Gracias. como una especie como de dinero para mi retiro, pero ah, vamos a ver qué pasa. Dejemos que Colpensiones se encargue mejor. Pues hermano, a mí me gozan mucho porque yo me acuerdo de pedazos, pero me acuerdo muy bien. Uno de los pedazos de mi vida fue esa parte, me acuerdo, mi camisa era de botones a cuadros, blanca, de cuadritos, la gorra era blanca. Me acuerdo dos cosas que vos dijiste en la presentación. Una era, ¿por qué a toda hora estás como dudando y mirando para todas partes tratando de que todo el mundo quede convencido, pero si estás, pareces fingiendo, que se vea más espontáneo el tema? Y lo de exponer con la gorra, pues, sí, sí, parecía horrible. Pero esa sí no la aprendiste, porque siempre te veo con gorra. Sí, sí. Entonces, no, aprendí muchas cosas y me encantaría ver ese video. Imagínate que me acuerdo cuál es el video y todo. Por eso me encantaría ver ese video y pues mándenmelo y yo lo pongo aquí y vemos, ve aquí cuando estaba haciendo una exposición. No pasa nada. Todos Yo te tuvimos voy a un poner. pasado oscuro. Además que, como decimos, pues si fue premonitorio, pues que ya, hermano, de eso se trata. Esa es la Sí, vida. claro, 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 porque descubre la estructura interna del humor en el ser humano y eso pienso que tiene un valor enorme.
de las cosas que me parecen más complicadas de hacer en la literatura es justamente eso, alcanzar el humor, porque el humor es definitivamente de las cosas más difíciles, pero más interesantes cuando se hacen. Y en ese sentido, pues bueno, ahí hay mucha tela de dónde cortar, Dani. Mucha tela de dónde cortar. Yo quiero públicamente, de verdad, regañarte. Yo estoy muy incómodo, muy molesto. ¿Por qué, hombre? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Es que el día que me pusiste el reto, ese día yo me puse a pensar, esto está facilito y lo dejo para última hora, pero a última hora porque me puse a pensar en los 5 benditos libros. Y pues la verdad es que, pues no lo digo en términos de sentirme el mejor lector del mundo, pero pues son demasiados libros en la vida, ¿cierto? Porque yo leo desde que tenía 6 años tal vez. Y entonces, y lo que cae en mis manos, yo soy un lector desordenado, de libros cultos, libros de otro orden. Si me ponen pornografía leo. Si me ponen obras griegas, obras, ¿de qué me cuenta? Yo no tengo, yo soy canequero para la lectura. Y entonces ese día me puse a pensar y pensaba y pensaba los 5 libros. Se llegó el día y entonces pensé, voy a pensar ahora sí en los 5 libros. Y yo, madre, ¿y cuáles son esos 5 libros? Porque es que yo, a ver, dije, no, esto tiene que tener una forma de estructurarse, ¿cierto? Entonces la Claro, estructura, pensando que sos un profesor, siempre pensando de cómo cómo estructuro yo esto, pero está mapita tranquilo, no te mental, preocupes. mapa mental, No ¿listo? me joda. Entonces el mapa mental, pero está vacío, mira, es que solamente escribí la primera parte. Lo demás está vacío porque dije, el método va a ser determinar mi vida en libros de la niñez, libros de la adolescencia, libros en mi juventud, libros en la adultez y libros en mi madurez. Claro, por ahí no fue. Por ahí Entonces no dije, fue. a ver, entonces voy a la biblioteca, saco aleatoriamente 5 libros y esos fueron. Pero los que yo saqué eran muy parecidos a los que vos pusiste dentro del copy de la invitación a este evento. Yo dije, Sí. los mismos, pues, a sangre fría. Es que tengo aquí un reguero de libros que no te alcanzas a imaginar. Ensayo sobre la La ceguera. ceguera, sí, señor. Y así, entonces dije, no, porque ya Dani me hizo el spoiler de los libros, entonces no me da. Entonces, bueno, y finalmente seguí pensando, esta mañana seguí pensando. Sí. Luego pensé en abrir un archivo de Drive y ahí puse, por ejemplo, el primer libro que leí. El primer libro que leí fue Camila Dimna. Pero cuando leí Camila Dimna, casi inmediatamente leí casi toda la colección de Emilio Salgari y El Príncipe de Sandokan. Entonces, no, pero es que eso fue también abrir mis ojos a otro mundo. Pero un poquitico después, entonces no, finalmente por ahí tampoco fue. Esta fue, no hemos podido, no hemos podido. No hemos podido. Y entonces vos venís a ser como la esfinge, más o menos. Según la mitología, el personaje, creo que era, si alguien me ayuda a escribir allí, el personaje era, ¿Qué hacía qué? el personaje llega y va a entrar a Tebas, a la ciudad de Tebas, porque se va a casar con Yocasta, que viene a ser su mamá, Edipo. Listo. Edipo. Edipo. El man llega a las puertas de la ciudad, lo encuentra la esfinge. La esfinge es una forma humana, un león con cabeza humana, cuerpo de león y tiene alas, pero tenía la característica que hacía las preguntas más complejas y entonces tenía una fea costumbre la esfinge que un día cualquiera se posó a la entrada de Tebas. Y la costumbre era feíta más bien porque él decía, si quieres entrar a la ciudad me tienes que resolver un acertijo, pero si no me lo resuelves, fue lo último que hiciste, el último intento que hiciste. Y entonces como nadie se lo resolvía, ya agitaba las alas y salían volando unos por acá, otros por acá, y eso pues era el moridero más impresionante ahí, el matadero más salvaje. Y me puse a pensar, este Dani, hombre, es como la esfinge, hombre. Pues, preguntándole a uno una cosa que es básicamente imposible de resolver. Hace como 20 minutos retomé nuevamente la idea de acercarme a la biblioteca y Carlos, pero sí, pareces un alumno justificando que no hizo la tarea. sí, así es, así es. Te tocó, hermano. Te tocó, ahora te toca oír la carreta, pues. Bueno, finalmente lo que hice fue, tomé un solo libro que me parece muy interesante,
que es Las Guerras de la Champaña, que lo he leído muchas veces, de Luis Salamea, periodista. Narra la historia, a mí me encanta la historia, narra la historia de una empresa muy reconocida de principios del siglo pasado, que fue Salamea Hermanos. Ellos tenían una ferretería en todo el marco de la Plaza de Bolívar, y lo narra. ¿Cómo te parece el elemento? Lo narra el hermano calavera de esa familia que despilfarró la fortuna, el hermano más nerdito de toda la familia que terminó haciendo todos los daños posibles. Lo narra el espíritu del otro hermano que ya está muerto, pero desde el éter, desde el universo, desde donde quiera que sea, desde una esfera Sí. espiritual, narra también su historia. Y todo esto lo narra además un periodista, que es el personaje. Entonces me pareció como tan interesante. Yo este libro se lo recomendaría a ojos cerrados. Pero la cuestión es, yo tomé este libro y dije, no, pero ¿cómo tomo este libro? Al ladito está este otro. Don Simeón Torrente ha dejado Ha de dejado de beber. beber. ¡Qué maravilla! ¿Cómo olvidarse uno del humor que tiene Álvaro Salón Becerra? Y Gracias a vos, a vos te interrumpo. Conocí a Álvaro Salón Becerra con el Delfín y Juliana Sayús. Sí, exactamente. Y él tiene otro que también es muy recomendado, o lo recomendaría muchísimo, que es Al pueblo nunca le toca, un clásico del cual han hecho incluso obras de teatro fantásticas. Pero al lado de eso estaba te hablaría de 15 libros completos que tengo aquí expuestos, y me quedaron los otros. En conclusión, no tengo la respuesta para los 5 errates libros. No, No, tranquilo, no te preocupes. Además, mira, yo como te lo dije en el audio de WhatsApp, los 5 libros es un formato, es una excusa como ir a cine, como ir a teatro, como tener un en vivo para conversar. Todas esas son excusas para hablar, para compartir. Entonces los 5 libros son excusas. Uno de los que no mencionaste es este, y todavía lo conservo, que fue el primer libro que me leí en serio. Se llama Un hombre, de Oriana Fallaci. sí, sí, sí. Esta vaina no, tengo hasta el separador. Yo no usaba separadores de libros finos en esa época porque fue el primer libro que me leí en serio. Entonces esto es una tarjeta, entonces yo lo ponía ahí. Y miren esta letrica Arial 8. Sí, 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 definitivamente. Además el personaje se llama Alekos Panagulis, que es Alejandro en griego. Sí, Eh, sí. y pues mi tema narcisista me llevó no, y la historia era muy compleja. A mí me explotó la cabeza cuando lo torturaron metiéndole un palo por la uretra. Esa vaina sí es una cosa muy loca. Y Sí. es un libro muy difícil de conseguir hoy en día. Es un libro histórico, además, porque Sí, el libro se basa en la captura de un terrorista real, Alekos Panagulis, su entrada a la cárcel, y él se transformó en un ser humano que se volvió casi un mártir de la causa. Pero hay un elemento que a lo mejor, no sé si tú conoces, probablemente sí, es que Oriana Fallaci, que es una periodista italiana, escritora fantástica, fabulosa, no sé si todavía está viva, no recuerdo, no, de pronto ya murió. Bueno, sí. entonces, ella, de toda esta historia y todo este romance hermoso que tiene con Alecos, el griego, ella queda en embarazo, y después pierde ese bebé, incluso lo pierde Ah, por un maltrato físico, y ella escribe un libro posterior a ese, muy recomendable también, que se llama Carta a un hijo que no nació. que nunca nació, Es sí, señor. una cosa tenacísima, pero a la vez espectacular. Recomendable también 100%. Entonces, bueno, no, ahí está eso, pues, ese tema. Sigo ofendido, Eh, vale, sigo muy No, ofendido. no, pero, como esto se llama, pues para la gente que está en este momento conectándose o viendo, estoy con Carlos Eduardo Vázquez, profesor de comunicación social. En este momento es profesor en La Salle, ¿cierto? Sí, jefe de programa de comunicación y periodismo. Exactamente, de La Salle. Así que si ustedes van a estudiar comunicación y periodismo en La Salle, se van para allá y allá lo van a encontrar, se van a encontrar con él. Y además, pues, escritor, yo le he leído cuentos, tiene un libro, El colmillo de la paloma, se llama. Me lo sé, que es un cuento, un texto de poesía. Y hablando ahorita que estábamos hablando de Julián Arzayus,
Y esto es un dato para los profesores y eso te lo pongo a vos, te pongo a vos como buen ejemplo. Vas a recibir mucho durante esta conversación, muchas cosas que yo te agradezco y que viví con vos. Frases que no se me olvidan, por ejemplo. Carlos Eduardo, cuando leímos El Delfín, que es un libro buenísimo que explica cómo el hijo de un político lo van llevando y lo van llevando y le dan todos los cargos hasta que llega a presidente y toda la cosa, le van dando todos los cargos. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y a mí no se me olvida Hortelano del Norte, como él recibió, como el discurso que él le da a los de Estados Unidos, que a vos te pareció muy... Y yo no sabía que era hortelano. Y yo me quedé en la clase y así, y yo, Hortelano del Norte. Y vos te reías y yo decía, hombre, ¿cómo le va a decir eso? En esa época uno no tenía ni internet ni nada para consultar de una y decir, yo me fui para mi casa y busqué en un diccionario y toda la cosa. Y ahí entendí el chiste de Hortelano del Norte. Claro, Después de Hortelano, mucho rato, pero en clase me hice el que sabía. Eso es para que lo el sepa. hortelano es el que poda. Y hay otra Exacto. frase pegada ahí a ese fragmento que tú estás diciendo, que dice, yo le tengo ese nombre a un perrito de la universidad, a una perrita de la universidad, que lo mira a uno con cariño solamente cuando uno está almorzando, porque después lo mira con desprecio. Y yo le digo a ella la embajada americana, basada justamente en ese libro, porque ahí cerquita ese fragmento de lo que tú estás diciendo, aparece un fragmento donde dice, es que hay que recordar que los Estados Unidos no tiene amigos, solo intereses. Entonces, Sí, señor. eh, entonces bueno, esa parte, ese libro es fantástico, además de que es muy gracioso, es de un humor fino. Álvaro Salón Becerra era muy fino, muy gracioso, muy divertido. Además, una pluma que le falta que en Colombia lo reconozcan más como muy buen escritor. Totalmente, totalmente. Ponerlo, Mira, irlo subiendo más. Vení, para no descoordinarnos, y porque yo también tengo un tema de psicorrigidez, vamos a empezar ahora sí. ¿Cuándo empezó? Ahora sí, ya que hemos mencionado como 10 libros, ahora sí. ¿Cuándo empezó esta vaina por la lectura? O sea, vos estabas en la casa y de niño, alguien te lo presentó, alguien te mostró un libro te pegó en la cabeza, ¿cómo fue? Ve, yo fui un niño muy solitario, y además era un niño raro, era un niño muy parecido, si ustedes ubican al personaje de la película Stuart Little, Sí, el perrito ese con gafas. Yo tuve lentes desde muy niño y viví muy solo, o sea, el único niño que había a mi alrededor era un primo con el que jugábamos y la pasábamos muy chévere en una casa vieja del abuelo, con solar, una casa pues muy antigua en Cali. Mi familia es bayuna y entonces, pese a mi acento marcado antioqueño, paisa, resulta que pues yo no, en algún momento mi primo se fue a vivir al Perú, me quedé solo en un caserón de estos, todo el mundo trabajaba, todo el mundo, pero mi abuelo tenía una biblioteca, todos en esa casa tenían biblioteca, entonces yo lo que hacía era acompañarme de los libros. Me metí por primera vez bueno, Calila y Dimna fue el primer libro que me regalaron y que leí completo, mío. Pero yo empecé por leer a Emilio Salgari, el príncipe de la Malasia, Sandokan, un clásico de clásicos, que hablaba, todo esto estaba ambientado por allá en Persia, todo estaba ambientado por allá en las islas, todo estaba en el oriente. Y a mí me parecía mágico eso. Si uno empezaba, es decir, era como si me hubiera puesto estos lentes nuevamente, porque yo no sabía nada de la vida, absolutamente nada, y un día cualquiera cogí este libro de la biblioteca, El Príncipe de la Malasia, y empecé a leer. Y recuerdo que El Príncipe de la Malasia comienza en un personaje que está en un bote, viene desde afuera, desde lejos, hacia cerca. Está en un bote, está mirando la playa. En la playa hay una cabaña. En esa cabaña hay solamente un lugar que tiene dos ventanas iluminadas. Empieza a entrar en ese lugar, empieza a describir los personajes y cuando empieza a describir los personajes, no solamente empieza a describir el personaje como tal, sino que empieza a develar los hilos de la naturaleza humana. Yo en esa época, pues lejos estaba de pensar en hilos de naturaleza humana, obviamente, ¿cierto? Es el hombre de 50 y tantos que dice hoy,
que eran los siglos de la naturaleza humana, y a partir de ahí ya no hubo una forma de detenerme. Ya lo que hacía era leer todo lo que había en esa biblioteca, todo lo que existía allí, hasta donde pude, lo devoré. Y luego cuando tuve la oportunidad, compré mis propios libros también. Pero ha sido una pasión y ha sido una forma de sobrevivir también. Porque no sé si me puedo explayar un poco en una historia. Pero total, puedes explayarte en lo que quieras. Esto fue en la niñez. Imaginémonos ese niño chiquitico, pequeñito, flaquito, con lentes desde los 5 años, al que le hacían bullying y con razón, porque era una hueva. Pero eso era el niño, ¿cierto? Pero la cosa no termina allí, la historia es un poco trágica, porque cuando vamos llegando a la adolescencia, entonces, pues hombre, el muchacho hormonalmente no se desarrolla y empieza un momento en el cual todos sus compañeros empiezan a desarrollarse como hombres, pues, mujeres, pues, pero en mi caso, pues yo miraba, era, pero ¿y esto qué es? Y yo sigo siendo chiquito, sigo siendo con cara de niño y esto y esto. Pero no, había una cosa que sí tenía, que no venía como en ese paquete, tal vez lo Sí. incluyeron, y era el tema de me encantaban las mujeres, las niñas, ¿qué mujeres? Las niñitas, que estaban al lado mío. Entonces, Una un día maravilla eso. Flaco y seguro, pero gustoso. Eso está bien. no, muy gustoso hombre, ambicioso, ocioso. Yo no era, Intrépido, soñador, soñador. bueno, sí, yo no era deportista, no tenía físico, no tenía nada. Entonces yo un día cualquiera me puse a pensar, hombre, ¿yo qué tengo? Esto es un tema de analizar cuál es el valor agregado. Y dije, pues la literatura, no conozco a nadie que haya leído a mi edad tanto como he leído yo. Pues habrá quienes, pero pues en esa época yo no los veía, pues, ¿cierto? Entonces dije, bueno, cosa que voy a hacer es tomar un libro, ese libro lo voy a sacar de la biblioteca y ese libro me va a sacar de problemas. Cogí un libro y el libro, bueno, lo tengo por aquí, es un libro de quiromancia, la lectura de las palmas de las manos. El librito, yo lo miraba, yo decía, pero ¿qué hago yo con esto? Pues, pero listo, dije, me prometí que lo iba a hacer y aunque soy también medio psicorrígido en algunas cosas, en esas sí, me prometí que lo iba a hacer y cogí el libro y empecé a leer, me lo devoré. Aprendí a leer las manos, aprendí el nombre de las líneas, aprendí el nombre de los montes, aprendí el monte de la intuición, el monte de la sensualidad, el monte de la educación, la línea de la vida, del corazón, de la mente, de la cabeza, No me jodas. la forma de los dedos, todo eso todavía lo tengo aquí. Y un día cualquiera, el gafufito este se aparece en el salón y dice, ¿quién quiere que le lea las manos? ¿A No quién? me jodas. Obvio, nadie paró bolas, todo el mundo se murió de la risa, pero yo tenía una niña ya escogida, me acerqué a esa niña y le cogí la mano, ella al principio muy Reticente, sí, sí. pero empecé a leerle la mano, pero no desde la mano misma, sino desde la psicología humana, de qué es lo que le preocupa a una niña a esa edad. Entonces yo le decía cosas como, veo aquí a alguien que te interesa mucho, te ama, y tú lo amas, vas a lograr que no sé qué. Y le decía cosas que son cosas de niñas, de niños. ¡Qué man tan tramador! Y fuera de eso, me ponía yo a pensar, pues la hicimos bien, porque ¿qué otra forma hay en la que el nerdo del salón, el bobito del salón, el flaquito, gafufito, tontico, yo hablaba, de hecho sigo hablando muchas tonterías todavía, pero en esa época, por lo menos ahora, mis 50 y tantos, todavía pues ya dice uno, bueno, pues, qué carajo. Pero en aquella época, un peladito que te hable a vos con voz de escritor, y la vaina es una locura. ¿Y Claro, funcionó? muchísimo, sigo siendo Funcionó. famosísimo. Pero bueno, entonces yo me ponía a pensar, la hice, porque ¿de qué otra forma puedo yo sostener la mano de una mujer? Para mí era una mujer, era una niña. Acariciarla descaradamente y que además de eso ella lo desee. Entonces, bueno, en conclusión, yo seguí virgen como hasta los 17, 18 años, no me sirvió para nada, pues, en ese sentido. Pero aprendí a conocerme y a conocer a otros. Entonces, fue muy bacano. Al final, para hacer una historia larga, breve, en la esquina del colegio,
Entonces lo que montaba era una especie como de toldo de gitano y me hacían fila para leer la mano en el descanso. Bueno, El Melquiades Carlos Eduardo. así es, tal cual. Entonces, bueno, esa es la La gente lectura. pregunta que si todavía lee la mano, puede ser un piropo, puede ser una coqueteadera, ¿todavía lees la Leo la mano? mano. Todavía leo las manos, sí. Pero, pero, pero voy a decir algo y no quiero que suene como a petulancia, pues. Pero la verdad, prefiero leer las miradas de las personas en este momento de mi vida. Porque sé que los ojos son los que le dicen a uno casi todo de una persona. Uno necesita seguramente un escaneo de 5 segundos para ver verdaderamente la belleza interior y el atractivo de un ser humano que esté al frente de uno. Este es un comentario no binario, independientemente de cualquier cosa. Verdaderamente prefiero esa lectura y me parece un divertimento interesante. Y bueno, no, pues yo creo que además mi novia no me perdonaría que yo me pusiera a leer manos porque sabe pues cuáles son las manos. Entonces, nada que hacer, hermano. Pero entonces, ahí, y ojo, te van a aparecer muchos ahí pidiendo, ya están diciendo, léame la mano, léame la mano. Bueno, dentro de eso, fuiste evolucionando, ya llevamos como 5 libros de tu vida, 6, 7, así no tengamos, hemos ido hablando. Dentro de esa filtro que empezaste a hacer, ¿cuáles están ahí? Unos que estaban ahí de esos 5. Bueno, en realidad hay varios. Para mí uno inolvidable, uno muy especial, es este, Hildebrando, de Jorge Franco, Sí, del cual señor. se hizo una telenovela también en Teleantioquia. Buenísima. Lo veo ahí dentro de esa forma de escribir localista, costumbrista, con una mirada universal. Y porque yo conocí ese libro es un libro que se recomienda en las reuniones de Alcohólicos Anónimos. No soy alcohólico anónimo, pero uno de mis hermanos que falleció, de mis hermanastros, murió, murió en un tema de adicciones. Nunca pudo salir de ahí, pese a ser una bellísima persona, un ser humano maravilloso y fantástico que me encantaría que hoy estuviera, por ejemplo, escuchando todo esto que estoy contando. Y él lo trajo alguna vez mientras estaba en una de estas reuniones de AA. Yo lo leí y me pareció que era una cosa espectacular por el desgarramiento y el drama humano que lo trabaja también. Pero también hay otros elementos que nos permiten percibir obviamente desde la literatura universal. Este es un libro, por ejemplo, de Dostoyevsky, El Dostoyevsky, el jugador, jugador, sí. que para mí tiene un valor inmenso. Primero porque dentro de esas bibliotecas que tanto conocí, que tanto quise, estaba esta colección de Salvat. Qué pena, pero solo los más viejitos las llegamos a conocer. Era una biblioteca que era completísima con los clásicos universales, pero de hecho este libro, si ustedes se fijan, todavía tiene el precio por acá, costó 1.500 pesos. Pero lo que hace Dostoyevsky en este libro, de meterlo a uno en la ansiedad del ludópata, en la ansiedad de quien necesita jugar para vivir, es una cosa que, o sea, eso es trabajar desde un concepto universal del ser humano, las ansias, las adicciones y las situaciones verdaderamente conflictivas con las que todos luchamos. Entonces, este es un texto que para mí tiene unas características de una profundidad tremendísima, de una profundidad absoluta, que creo que vale la pena pues como tener en cuenta. Yo quisiera hablar de un libro, porque quizás se nos vaya el tiempo, y yo quisiera hablar de un librito en especial, que Sí, tú me claro. alcanzaste a conocer alguna vez en el año 2000, no sé si alguna vez te regalé una copia o algo. Yo escribí un libro que se llama El colmillo de la paloma. Pero no te dije ahorita, ahorita te dije, tienes un libro de poesía que se llama El colmillo de la paloma. Es así más o menos de este tamaño. Yo se los voy a mostrar porque este libro además es un homenaje a alguien grande, a quien conocí en la vida y se fue hace muy poco tiempo. Este es el colmillo de la paloma, está rayadito pues como el día, este fue el que utilicé para el día del lanzamiento, pero yo quiero que vean esta similitud en formato, en tan cantidad de páginas,
en estructura, con este otro libro que fue el que verdaderamente inspiró a este libro, por lo menos me inspiró a escribir por primera vez algo que valiera la pena. Este libro es Poemas, es un cuadernillo Jaime de Jaramillo Jaime Escobar, sí señor. X504, que falleció la semana pasada, antepasada, poeta nadaísta, que dirigió durante mucho tiempo el taller de la Biblioteca Pública Piloto, a la cual De hecho, tuve. tiene dos libros, cómo escribir poesía uno y cómo escribir poesía dos. Y entonces, pues tuve la oportunidad de asistir a algunas sesiones con él y en una de esas sesiones nos regaló a todos este librito, esta cartillita. Y yo dije, esto se puede hacer, uno puede escribir, uno puede lograr desarrollar cosas. Y miren que es básicamente miren hasta el tipo de letra, por ejemplo, Es donde un dice el homenaje. colmillo de la paloma y donde dice poemas, es básicamente el mismo tipo de letra. Esa Sí. parte, bueno, yo le tomé las medidas, por aquí está incluso los márgenes como debían estar, se los escribí en lápiz, a cuántos centímetros debería estar, cuáles, y eso lo diseñé y pues me sirvió Y muchísimo. podríamos leer uno de los poemas de lo que tú quieras, de Jaime Jaramillo o del Colmillo de la Paloma. ¿Nos podría regalar uno de esos poemas? Pues obviamente tendría que ser de Jaime Jaramillo porque no me siento capaz de anudarle las sandalias pues a este poeta, ¿cierto? Entonces, entre él y yo, hágale, yo me ahogo y que él se salve. Claro que sí, por supuesto que sí. Allá donde esté, voy a mirar aquí cuál podría ser interesante o si no, el que caiga. O si no, el que caiga. Eso es más interesante todavía. Bueno, el que caiga entonces, invitación a comer. Ahora que la fe en el hombre ha desaparecido de los intelectuales y el pesimismo enceguece el pensamiento, las artes y la literatura, ahora que el mundo por fin tambalea, precisamente en este momento tenemos hambre. En la antigua China, las leyes de la moral se dictaban después de las cosechas, a causa de que el soberano no quería ser soberano de nada y pensaba que más valía ser soberano de un pueblo fuerte que ser el triste y pobre soberano de un pueblo arruinado, amenazado por ávidos enemigos. Invitación a comer de Jaime Jaramillo Escobar, X504, donde estés, Jaime, con todo el cariño y la admiración y el respeto del mundo. Sí, señor. Sí, señor. Un gran poeta y esta semana diríamos que las letras de Colombia están de luto porque Jaime Jaramillo, también Antonio Caballero, pues fallecieron y de hecho se han ido variados escritores en estos dos últimos años, se han ido muchos escritores y escritoras. La gente está pidiendo, por favor, uno de los tuyos. Dicen ahí. Bueno, vale. Vamos a leer uno de los míos entonces. Le repito A mí que no me me parece. olvida el de la mujer que mañana se jubila. Es un cuento Ah, corto. ese es perfecto porque es pequeñito. Aprovecho para decir también que este fue un experimento muy interesante. En 6 meses más o menos estaré publicando otro libro de poesía, mucho de lo que hice dentro del Colmillo de la Paloma, pero ya actualizado, que se llama Poemas, Caligramas y Verticalidades. Me harías el honor de tenerlo en No, pero enviado. por favor, pero me contás y lo ponemos acá, claro. Ese del cual vos te acordás, esperate y verás, lo busco aquí, es que es muy cortico, es muy Sí, pequeñito. sí, es muy cortico, son tres frases. Entonces voy a leer dos de los más pequeñitos Sí, aquí está. ¿Cuál fue qué me dijiste que era lo que recordabas? mañana se jubila. Me Este, tiré en el cuento. listo. Este se llama Dulzura y dice, hoy la cajera se siente hermosa, da los buenos días sin amargura y se vistió con flores verdes y rojas. Después de 20 años de servicio, por fin sonríe. Mañana se jubila. Sí, 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 no se me olvida. Hermoso, hermoso, hermoso. Y aquí hay otro también muy pequeñito, que me parece interesante. Se llama Hastío. Dice, tristeza,
Un día de estos te voy a patear la cara. Me estoy cansando de que le hagas rotos a mi risa. Ah, Bueno, qué ahí está. bello, qué bello. Hermano, felicitaciones. Y cuando lances el otro, me contás, nos contás. Entonces tenemos, hasta aquí, voy a mencionarle a la gente de los libros que hemos hablado. Las guerras de la champaña. Don Simón Torrente ha dejado de beber. De deber, Uno, de beber, perdón. de deber, de pagar, de deber la Sí, plata. sí, sí. Carta a un hijo que nunca nació, carta a un hijo que no ha nacido. Khalil Dimna. Emilio Salgari, hablamos del príncipe de la De, Malasia, sí, creo que es ese. de Sandokan. Tenemos por este lado a Hildebrando de Jorge Franco y una combinación entre Hildebrando de Jorge Franco y el jugador, porque eran dos adicciones. Hablando de dos adicciones, la gente que está preguntando, Hildebrando, Jorge Franco es un escritor antioqueño. Hildebrando es una historia antioqueña de un médico que existió, una historia real. Además, una vaina muy épica porque un tipo que coge no sé, una máquina de catapila, se le dice, y se monta en ella y se va a beber por todo Medellín. Entonces, las historias yo lo veo como un asunto de una locura consciente. Era un tipo muy loco, pero era un brillante como médico. El jugador, una de las novelas, digamos, cortas de Dostoyevsky, porque todo es corto después de escribir Los Hermanos Karamazov. Cualquier cosa es corta. Sí, sin duda, Eh, sin duda. y X504 de Jaime Jaramillo Escobar. Entonces, vemos que hay muchas obras. Mira cómo es este formato, que hay muchas obras y no hemos dicho los cinco, llevamos tres o cuatro, ¿cierto? Eh, Vamos con otro de tus... Otro que verdaderamente es un libro que a mí me encanta, es un libro que le robé a mi hermana, se llama La amigdalitis de Tarzán. Ay, ¿y Este es eso de un quién es? peruano, él, Bryce Echenique, Alfredo Bryce Echenique. Eh, Les digo que es una cosa fantástica, una historia de amor contemporánea en la cual se han amado desde Lima. Ahí aparecen paisajes de la plaza de Miraflores, aparece la costanera en Lima, aparece una cantidad de elementos, unas familias interesantísimas ellos se conocen niños, se enamoran y se pasan el resto de su vida persiguiéndose por todo el mundo, por Europa, por otros lugares de Sudamérica, viajan por todas partes y siempre llegan tarde al amor, siempre termina truncado. Ellos logran, pues, obviamente, en varias oportunidades, pues, estar juntos, pero son Sí, por periodos muy cortos y generalmente la vida los separa de unas maneras impresionantes. Entonces, todo el tiempo él está diciendo, son cartas, incluso pertenece un poco al género epistolar también, y todo el tiempo están diciendo, desde el principio hasta el fin, lo que nos faltó fue ponernos de acuerdo en el tiempo. Lo que nos faltó fue coordinar el timing, que es como más un anglicismo allí. Y este libro yo lo recomiendo de una manera fantástica. Se llama La amigdalitis de Tarzán, una cosa maravillosa que creo que vale la pena. Cercana, por ejemplo, digo yo, en esos amores que no llegan a nada finalmente, cercana sí, al amor en los tiempos del cólera, que es otro de los libros que a mí es. me dejó marcado para siempre y cada vez que vuelvo a releer, vuelvo y encuentro cosas maravillosas en ese círculo interminable de nuestro Nobel que nos ha dejado. Al final, el último fragmento de ese libro dejó tan bien cocidito ese final, que ese barco para mí, en mi mente, y estoy seguro que en la mente de los seguidores, sigue recorriendo ese río de arriba abajo eternamente y jamás parará. No sé Toda si la vaya vida. con Fox, no sé si irá más abajo, más arriba, no sé dónde esté en este momento. Solo sé que volverá a llegar a su destino y volverá a bajar nuevamente, porque en esa eternidad y ese infinito que plantea Gabriel García Márquez, solamente existe el infinito de los amores imposibles. Porque los amores imposibles, desde mi punto de vista, son los únicos amores que llegan a ser verdaderamente eternos. No sé,
lo planteo ahí como una. Oh, pero está, además de bello, yo también siento que cuando estaban hablando de la amigdalitis de Tarzán, me remitía de una al amor en los tiempos del cólera en el tema del timing, porque en estos días hablaba con alguien de eso. Cuando leyó el amor en los tiempos del cólera, dijo, el tema de los tiempos para amar. Hay un tiempo, como dice el poeta, hay un tiempo para reír, un tiempo para soñar, hay un tiempo para amar. Y cuando están y que convergen. Bienaventurados aquellos los cuales el amor converge en un momento y pueden seguir juntos. Bienaventurados, no sea con todo el mundo. Muy bonito eso y muy bonito lo que decís de eternamente. Como decía Michael Ende, y esta es otra historia, debe ser contada en otra ocasión, eternamente van subiendo por ese y bajando por ese río. Antes de terminar, yo quisiera hacer un tema de los tres libros que conozco gracias a vos y tres libros que me llevaron a entender la literatura como la entiendo hoy y a maravillarme con el concepto. Un hombre de Oriana Fallaci, que los mencioné en el copy, un hombre de Oriana Fallaci, que fue el primero, y el otro fue el de Capote, A Sangre Fría, y el otro fue Ensayo sobre la ceguera. Entonces voy a contar un poquito la historia, me voy a robar un poco el tiempo del invitado, pero con el invitado para contar esta historia. Un hombre de Oriana Fallaci era un trabajo para la universidad, 366 páginas, no se me olvida que yo era, pues, y esto hasta dónde sigue, y además en área 8. Ahí descubrí que yo podía conocer otro país sin ir a ese país, que yo podía conocer el pensamiento de otra gente en otra época sin ir a esa época. Entonces yo dije, mierda, esta vaina funciona en ese sentido, qué bacán. Con el de Capote a Sangre Fría, descubrí que yo podía conocer, como si fuera una película, un libro, de una cosa que pasó en la vida real. Yo decía, ay, qué mierda es esto. Entonces uno puede conocer unas vainas de lo que pasa en la vida real y puede verlo ahí y tenerlo libre y tener cómo piensa esta gente de lo que pasó. Y con Ensayo sobre la ceguera, es que más me acuerdo dónde estábamos en Ensayo sobre la ceguera, al frente de la cancha, los que saben de Río Negro, al frente de la cancha de Laureles. Estábamos en un barcito ahí conversando, porque nosotros pues también le dábamos a la vida buena. Estábamos en un barcito conversando con los alumnos. Y vos dijiste, no, ustedes si quieren leer algo que les cambie la vida, lean Ensayo sobre la ceguera. Esa vaina es una cosa, eso es otro cuento, eso es otro nivel. Pues claro, yo me fui a comprar, exacto, de José Saramago y conseguí Ensayos sobre la ceguera y descubrí, es que uno puede ver historias de vainas que no existen, de vainas que yo me puedo imaginar y este tipo imaginó todo eso. Esos tres, digamos, arquetipos literarios han ido marcando mi vida y me dijeron, esta vaina sí puede funcionar. Lo que yo imagino que no existe, lo que sale de mi mente, que puede contar una historia real y cómo conocer otras cosas y cómo conocer otras vidas. Ahí me empecé yo a encaminar, eso fue en el año 2000, 2001, y ahí empecé con todo este cuento. Así que ya tenemos, no solo tenemos los 5 libros, sino que tenemos un montón. Carlos. Y gracias por presentarme a García Márquez, también con 100 años de soledad. La mejor forma de uno conocer libros no es imponiendo, es hablando de los libros. Por eso estamos en este espacio. Ve, y ya para terminar, hermano, un libro. Te la puse peor, o sea, antes eran 5, ya. Un libro. Peor todavía. Un solo libro para resumir todo. Sí, no, lo que sea, uno que quisieras contarnos, vean, léanse esta vaina, o lo que estés leyendo en este momento, ¿qué? Bueno, uno que es infaltable, que pienso yo que es el tratado de filosofía colombiana más grande que yo haya visto, es Viaje a pie. Viaje a pie. Pero el libro de libros, el papá de todos los libros, el libro, para mí, es El perfume de Patrick Susskind. Yo nunca volví a oler, nunca volví a entender, hasta hace poquito, hasta el año pasado que me dio COVID, pues que perdí el olfato. Sí. No, yo nunca volví a oler nuevamente de la misma forma, de solamente saber que había ese personaje que en una cueva en todo el centro de Francia, donde no llegaba supuestamente ningún olor, él estaba construyendo castillos de aromas en su mente y logró hacer la pócima para enamorar a toda la humanidad
que finalmente terminó siendo la que fue su fin, porque lo devoraron a pedacitos, huesito por huesito, en el final de ese libro. Por la forma como se narra eso, hace que uno jamás vuelva a oler de la misma manera. Nunca. Jean-Baptiste Grenouille. Sí, definitivamente para mí de allí yo he derivado muchísimas cosas. Me encanta el perfume. Hermano, pues van a decir que esto tenía su libreteado. A mí no me olvida que cuando hablábamos del perfume, decías, párele bolas, y esto es para los que cuando lean el perfume, párele bolas a la metáfora de la garrapata. La metáfora de la garrapata está y espera que llegue otro animal y espera. Estamos hablando del perfume de Patrice Süskind. Entonces ahí, lo dejamos ahí para que la gente busque la metáfora de la garrapata, para cuando lo lea este libro que empieza con un inicio asqueroso, repugnante, porque hay suciedad, hay mugre, hay lo peor donde pueden hacer a alguien, en el peor espacio donde puede florecer la vida, que también me parece bonito. Ahí nace. Hermano, pues todo tiene su final, como dice Héctor Lavoe. Te agradezco que estés acá. Voy a hacer un resumen otra vez de los libros. Las guerras de la Champaña, don Simeón Torrente ha dejado de deber. Cartas a un hijo que nunca nació, de Oriana Fallaci, Un hombre de Oriana Fallaci. Kalila y Dimna, de Emilio Salgari, El príncipe de la Malasia, o Sandokan, o todo lo que quieran leer de Emilio Salgari. Hildebrando, de Jorge Franco. El jugador, de Dostoyevsky. X504, de Jaime Jaramillo Escobar. La amigdalitis de Tarzán, que ese lo voy a buscar y lo voy a leer, no lo tenía referenciado, de Echenique, peruano. El amor en los tiempos del cólera. Bueno, y todo lo que quieran leer de García Márquez. Me empecé a releer el Escenas de Soledad, que está en audiolibro mientras hago ejercicio. Viaje a pie, de Fernando González, quien para este servidor, no sé si para Carlos Eduardo es el mejor antioqueño el mejor escritor antioqueño que hemos tenido siempre. El más universal, por lo menos. Sí, que estuvo nominado al Nobel y todo, y no lo seleccionaron. Y en fin, Sartre lo quería mucho. Y El perfume de Patrice Süskind. Ahí tenemos 5 libros de la vida, pero tenemos como 8 o 10 libros de los que hemos hablado. Gracias a vos. Espero que en estos días conversemos y que vamos a la librería. Yo te invito para que le leas la mano a la gente que están diciendo que van a ir a la librería. Hoy tenemos sesión de... Yo repaso un poquitico de lectura, quiromancia y de una. Por supuesto que sí, claro que sí. Pero deberías ir con la novia para que ella se haga al lado a revisar. Un momentico, aquí es una cosa profesional. Sí, porque, bueno, definitivamente sí. Es un tema un temor reverencial. Respeto que llaman. Respeto que llaman. Y quedamos en pie para el video. Me mandas el video para ponerlo acá de esa malograda exposición que tuve. Sí. Te lo mando, te mando el microcassette o le hago el transfer y te mando el digital. De una. Claro, muchas gracias. Hermano, agradecido con vos siempre y quería que la gente conociera al hombre que me invitó y me mostró el camino de la literatura, porque la lectura ya la conocía, pero la literatura. Gracias. Esa es mi palabra para vos. No es necesario los 5 libros de una vida, pero nos queda una vida para leer todos los libros que queramos. Un abrazo. Bonita frase. Muchas gracias. Chao. Carlos Eduardo Vázquez, profesor de la Universidad de La Salle, de Lasallista. Allá lo pueden encontrar. Director del programa de comunicación social. También profesor de comunicación social y ha estado pues, en varias universidades. Ahí lo tienen, escritor, poeta y un tipo que ustedes lo pueden consultar para recomendaciones también de redacción, porque es un gran redactor periodístico. Gracias a todos por estar aquí en este programa Los Libros de la Vida. Hoy recuerden que estamos en YouTube, en el canal de YouTube, en el canal de Suso El Paspi, en la lista de reproducción que dice Los Libros de la Vida. Los que nos siguen en Spotify también, y sigan a la librería Te Creo,
¿Qué tenemos? Promociones, pregunten por los descuentos y las promociones que siempre hay descuentos y promociones. Y el que lee nunca está solo. Ya lo vimos con Carlos Eduardo hoy con esta historia, así que ya saben, el que lee nunca está solo. Chao, chao, nos vemos dentro de 8 días con una súper invitada. Feliz noche.